Fabio Moriconi es un empresario de Justiniano Pozzi que hace 25 años y con muchos sueños inició una fábrica de balines que tienen que ver justamente con la actividad de casa deportiva, pero esto además se amplió con otros objetivos. La idea al principio era suministrar este producto a armeros, a gente que tiene que ver con la temática, con esta actividad en nuestra región. Pero fue logrando mercados, casi de una manera por momentos improvisada, con los elementos muy básicos, logró la adquisición de más elementos para la fabricación de balines en Alemania, en una época en donde era realmente difícil conseguirlos, y esto con mucho esfuerzo, con mucho tesón, pero también con el convencimiento de que estaba logrando algo que no se había logrado. ¿Qué es lo que pasó? A 25 años de aquella gesta, hoy en día le ganó el mercado de América Latina ni más ni menos que a la producción china. Y esto ha sido, por supuesto, que un motivo de reconocimiento a nivel nacional, por lo cual estuvimos justamente hablando con él para saber de qué se trata su historia. Apolo está presente en los 5 continentes. En este momento, este emprendimiento que empezó allá por el 2001 como un emprendimiento familiar, bueno, hoy se ha convertido en una pyme pujante del interior del país, y desde Córdoba nuestros productos se están exportando a más de 50 países en forma directa, y en un montón de países que estamos presentes por medio de distribuidores de otros países. Así que la verdad que estamos muy contentos con la proyección de la empresa, y no solamente que fue difícil llegar, sino que también es muy difícil mantenerse, ¿no? Porque la competitividad que hay en el mundo, hoy prácticamente nosotros hemos barrido la producción china, hoy que tanto hay un run en el mercado de que todos estamos siendo invadidos por productos chinos y demás que no podemos competir. Nosotros hicimos un trabajo de hace 15 años que prácticamente este producto chino de Estados Unidos para abajo desapareció. O sea, se lo hemos copado nosotros, y nosotros podemos competir no solamente con los chinos, sino que ya ahora estamos compitiendo en calidad con productos europeos. ¿Cómo surgió este descubrimiento de este nicho, de este negocio, más allá de que obviamente ya había una tradición, ¿no?, en relación a tu actividad? Sí, mira, yo trabajaba en una casa de artículos del hogar, de acá de Justiniano Pozzi, que tenía una armería, y se vendían balines todos los días a los chicos. Y mi cuñado viene y me trae, me dice, ¿por qué no ponemos una fábrica de balines? Y yo empecé a hacer un estudio de mercado allá por el 2000, año difícil de la Argentina, y bueno, era un producto que nosotros, haciendo bien las cosas, podíamos competir con los productos chinos que estaban ingresando, porque Argentina es el tercer exportador de plomo del mundo. Entonces es un dato que es muy interesante, porque tenemos una materia prima cerca, y lo que había en el mercado yo veía que le faltaba lo que era marketing y profesionalización del producto. Entonces empezó como un emprendimiento. Yo en ese momento ya tenía otro emprendimiento, que era una fábrica de jugos para diluir, además del trabajo que tenía en la armería, con 3 chicos, con 3 trabajos, y empezamos ahí en el 2001. Empezó, por ejemplo, en marzo de este año, del año que viene, que vamos a cumplir 25 años en el mercado. Así que empezó así. Empezamos vendiendo en las armerías del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí en Belville tenemos un amigazo como Enrique Camilla, Luis Cova, que son armerías de años también, que ellos siempre confiaron en nuestro producto. Empezamos vendiendo en las armerías del sur de la provincia de Córdoba y de Santa Fe. Y después del 2003, después de la devaluación 4-1, yo me di cuenta que ahí íbamos a ser muy competitivos con los productos importados. Y agarré un par de muestras de balines, me subí a un colectivo y me fui a Buenos Aires a golpear puertas.
Con una valija. Con una valijita, con balines, que parecía un loco malo suelto en Buenos Aires. Con las páginas amarillas de la guía telefónica, para los que tenemos nuestra edad ya sabemos lo que es la página amarilla, y fui golpeando puertas. Por suerte, 2 o 3 distribuidores grandes de Buenos Aires que ocupaban todo el mercado nacional confiaron en nosotros, y ahí fue un salto de dimensión de producción, que yo salí de ahí, no sabía si ponerme contento por, el tema era cómo lo íbamos a fabricar, porque era una escala de 1 a 4 que teníamos que crecer. En otro tramo de la nota, el emprendedor de Justiniano Pose nos comentaba que a raíz del éxito que fue obteniendo con su emprendimiento, ha logrado, por ejemplo, tener una representación en Chile y últimamente también en España. Esto tiene que ver con el grado de avance, también con la calidad del producto, y nos mostraba, como usted va a ver en imágenes, cómo es la fábrica, cómo es que se va haciendo toda la operatoria en materia de logística, y también cómo es el gran tesón que se pone de manifiesto en este objetivo. Esta es una fábrica que está marcada por las crisis nacionales. Se abre en el 2001, en pleno caos argentino, 2004 devaluación, nosotros pegamos un salto de producción, 2008 crisis financiera internacional, nosotros me fui a Europa, como me tomé un colectivo sin saber, me tomé un avión y me fui a Alemania a comprar máquinas porque había una crisis mundial que nadie vendía, y conseguí un crédito de los alemanes para que me vendan una máquina. O sea, le saqué al fiado de los alemanes. Y fue literalmente así, porque estaba todo el mundo parado y ellos querían vender. Bueno, yo quería comprar, pero no tenía plata, entonces me lo financiaron ellos. Obviamente ese fue nuestro tercer salto, que ya era en calidad, ya empezábamos a fabricar un producto de mucha tecnología. Empezamos a exportar, ya en el 2006, 2007 ya empezamos la primera exportación que se hizo a Chile. Yo, después que se hizo la primera exportación, dije, bueno, esto no tiene techo, y cerré mis otras actividades y me dediqué de lleno a esto. En el 2014-2015 volvió a haber una pequeña sacudón internacional y nosotros ya fuimos a empezar a exponer en ferias internacionales en Estados Unidos y en Alemania, y a partir de ahí el crecimiento fue constante. Hoy en día nosotros estamos en cantidad de balines más o menos a la altura de las 3 fábricas mejores del mundo. Estamos en el podio, podemos ser segunda, podemos ser tercera, nosotros aspiramos a ser la número 1, pero bueno, todavía nos falta trabajo, y estamos compitiendo con empresas europeas que tienen más de 100 años en el mercado. Nosotros somos nuevitos con 25 años, y son marcas que hay una fábrica muy grande en Alemania y una fábrica muy grande en República Checa, que hoy son nuestros principales competidores. ¿Con cuánta gente empezaste y cuánta gente hoy trabaja para esta empresa? Cuando empezamos éramos un operario y yo trabajando de noche. Después se agregó otro, 2 más cuando pegamos el salto de Buenos Aires, y hoy somos 30 más lo que rodea. Lo que rodea, te digo, talleres mecánicos, envasadores que tenemos fuera de la empresa, imprentas, o sea, se ha convertido en una pyme que genera mano de obra y es toda local. ¿Qué planes tenés para la empresa y qué oportunidades están surgiendo? Planes hay muchos, desafíos hay muchos. Nosotros en plena pandemia abrimos una sucursal en Chile, o sea, Apolo está en Chile, pero como distribuidor se fabrica todo acá en Córdoba. Y ahora este año abrimos un depósito en España, también con la producción hecha toda en Córdoba, como para distribuir más fácil a países más pequeños en Europa, que allá con la Comunidad Europea es mucho más
fácil el intercambio comercial. Y bueno, el desafío nuestro es ser la número 1 del mundo. Gracias a Dios, nosotros el año pasado hemos podido colocar, por primera vez en la historia de Argentina, colocar un tirador olímpico en la final de los Juegos Olímpicos. Usando tu producto. Usando Apolo. Una de las consultas que es obligada con todo empresario es, teniendo en cuenta cómo es la economía argentina, cómo es que logró sobrevivir a tantos embates que se han conocido. Y Moriconi nos comentaba de que verdaderamente hacer un emprendimiento es como surfear en medio de las olas y lograr sostenerse, una pelea constante que ha derivado actualmente, sin embargo, en la obtención de nuevos mercados, muchos más clientes, y por supuesto esto es muy rescatable. Y algo para subrayar, hacia el final de la nota nos comentaba de que en varias oportunidades fue tentado para instalar su fábrica en Buenos Aires, pero él se negó. Son 30 familias que dependen de esta industria en Pose y él va a seguir trabajando desde Pose. La Argentina es yo digo que hay que saber surfear las olas. Porque una vez que pasaste las olas, la costa te queda cerca, pero el tema es que no te peguen en el pecho cuando recién salís y te hunda, porque ahí no tenés escapatoria. Pero en Argentina hay que ser muy inventivo, o sea, me han hecho reportajes de otros países y me preguntan el por qué, y yo no se los puedo explicar. Les digo, tenés que ser argentino para entender lo que hacemos acá. Nosotros acá hacemos cosas que no están en ningún manual ni de economía, ni de producción. Acá tenemos que adaptarnos al sistema, al gobierno. La economía y la política en este país va muy de la mano, así que... Sobre todo la imprevisibilidad, ¿no? Por supuesto, nosotros trabajamos con algunos insumos importados, hemos tenido problemas con los insumos, tuvimos que hacer malabares para conseguir mercadería, para seguir produciendo. Estamos en un lugar que no es estratégico, si bien es estratégico por la materia prima, no es estratégico en la parte de logística, porque estamos en el fondo del mundo y nosotros conseguir imagínate que nosotros mandamos toneladas, todo peso, y conseguir transporte es mucho más complicado que si estuviéramos en Europa. Por eso estamos abriendo depósitos en distintas partes del mundo para que sea más ágil la entrega. Bueno, esto es todo un desafío. El próximo desafío que tiene Apolo, más allá de la calidad, es solucionar el tema logístico. Porque Argentina en este momento estamos complicados. Uno nomás nota el estado de los caminos, uno se imagina todo lo demás, ¿no? Bueno, sí, yo cuando empecé a exportar me vinieron de Cancillería para que lleve la fábrica a Buenos Aires para que esté cerca al lado del puerto, ¿no? Yo eso lo tuve siempre, que no lo iba a hacer nunca, porque primero yo nací acá, mis hijos ya están ingresando como segunda generación en la empresa, todos los empleados son de acá, y no, prefiero pagar transporte, pero tener un clima más tranquilo, y acá es una familia, o sea, los empleados somos todos una gran familia. Recientemente la Fundación Elumina de la cooperativa Unión de Justiniano Pose lanzó un programa que tiene que ver con el ahorro para que los estudiantes de esta localidad y de toda la región tengan la oportunidad de seguir sus estudios, su proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles de la educación en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Rosario o a donde allí elijan. Esto tiene que ver además con un apoyo explícito que tiene la cooperativa Unión con la enseñanza, y uno de los referentes de esta fundación nos comentaba al respecto. Estamos a víspera de lanzar el programa Factor E, un programa que está pensado para que las familias de la región puedan ir ahorrando de manera anticipada durante periodos largos de tiempo, de manera tal que el programa les permita anticiparse los gastos que tiene mandar un estudiante o un hijo en el futuro, ¿no?, a estudiar una carrera de grado. Entonces, este programa en esencia permite eso, hacer pequeños ahorros durante periodos prolongados de tiempo. Llegado el momento,
el estudiante va a tener el beneficio de recibir su dinero, una cuota entera durante 5 años, de manera que pueda cubrir los gastos que le represente la carrera. Bueno, esto tiene mucho que ver con la previsibilidad, ¿no? Con poder, digamos, organizarse de alguna manera, sobre todo cuando quizás en un hogar son varios los potenciales estudiantes, ¿no? Totalmente, esto convierte el pequeño esfuerzo de hoy en un gran resultado para mañana. Es una manera de, si quiere, invertir en educación, porque lo que uno está haciendo es darle previsibilidad y de alguna manera también pensar en el futuro de los hijos, ya no como la no posibilidad por lo económico, sino una manera de ir construyendo esa instancia. Obviamente que un formato que está pensado en el largo plazo y con el respaldo que hoy tiene la Fundación, junto con Cooperativa Unión, que es su socia fundadora. Bueno, que hay que hablar también de la fundación propiamente dicha, que es la generadora de esta propuesta y que ya viene trabajando muy activamente en materia educativa, ¿no? Correcto, nosotros, bueno, este es el tercer programa que estamos lanzando, pero nuestros inicios nos llevan con 2 programas, uno el programa de ayuda universitaria, con el cual la Fundación, con recursos propios, es la que acompaña a estudiantes para que puedan hacer carreras terciarias o de grado, en el plazo que dure la carrera, en un formato donde después lo tienen que devolver para que eso permita retroalimentar el circuito y que otros estudiantes se beneficien. Y el programa Empresa, que es un programa donde son las empresas las que canalizan, digamos, la cuestión económica, también con una intención de ser el vínculo entre ese estudiante que finaliza y se convierte en un profesional y la demanda que tienen las empresas en el futuro. Sergio Rivero, en la continuidad de la nota con justamente este programa de apoyo a los estudiantes de la región, nos comentaba justamente sobre cómo es que distintos planes se están encaminando. Uno tiene que ver con un apoyo concreto, material, económico, a las familias, sobre todo que tengan necesidades y sean carentes de recursos y así lo soliciten para que su hijo siga estudiando, y también la intervención de las empresas. Los estudiantes que quieran ya estar participando en programas de pasantías tienen abiertas las puertas, pero a través de esta fundación que además califica bastante al estudiante que pase por su estudio, por su valoración. Esto forma parte de una política muy activa en materia de enseñanza que tiene la Cooperativa Unión y lo decía el entrevistado de esta forma. El formato es un formato de asistencia donde el estudiante recibe el dinero en el plazo que dura la carrera, que puede ser 3, 4 o 5 años, y después lo tiene que devolver, pero en un plazo mucho más largo del que lo recibió, y con la característica de que el primer año es un año de gracia. Pensado obviamente para que en ese año el estudiante se pueda acomodar, ¿no? Y es un programa donde nosotros visitamos los 30 colegios de la región y junto con los colegios se hace el trabajo de selección o preselección de los candidatos. Paso siguiente, lo que hace la Fundación, junto con el vínculo que tiene en las áreas de acción social de cada municipio y un equipo de profesionales que trabajan en la Fundación, se hacen entrevistas vocacionales, informes socioeconómicos y otras series de estudios para que obviamente se firme un convenio garantizando que el estudiante realmente se va a comprometer a ir a estudiar, va a recibir la ayuda y obviamente se compromete a devolverla, ¿no? Evidentemente se trata de respaldar a aquel estudiante que verdaderamente lo necesite. Correcto. Dentro del perfil que nosotros solicitamos en la preselección con los colegios, porque no es un trabajo donde lo elige el colegio únicamente o la fundación, es un trabajo en conjunto, dentro de los requisitos nosotros primero necesitamos que el perfil del estudiante sea aquel estudiante que realmente esté convencido de hacer una carrera y convencido de hacer el esfuerzo de hacer una carrera. Y nosotros a los estudiantes, cuando los visitamos en el aula, les decimos eso. Pasado el ciclo de diciembre, donde el estudiante finaliza en la vida secundaria, o el estudiante se va a trabajar o se va a estudiar. Irse a estudiar implica también el mismo esfuerzo muchas veces que irse a trabajar. Entonces hay que estar convencido, principalmente porque este es un formato donde al estudiante se lo ayuda, se lo asiste, pero después él va a tener que devolverlo para que eso permita ayudar a otro estudiante en la misma cadena. Entonces, bueno, obviamente que la necesidad económica es uno de los factores dentro de lo que nosotros solicitamos como perfil.
Y en cuanto al segundo programa, en donde hay una intervención del empresariado, ¿cómo lo toma justamente aquel que quiera ayudar o, digamos, abrir su empresa al estudiante? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay interés? Nosotros actualmente tenemos 14 empresas sumadas al programa, la verdad que hasta nos sorprendió cuando empezamos a hacer la visita. Es un programa que de alguna manera invita a las empresas a participar en la cuestión educativa, donde muchas empresas a veces no tienen actividades, hay otras que sí, pero hay empresas que a veces no saben cómo hacerlo. Y bueno, este es un programa que les permite a las empresas de alguna manera desligarse de toda la gestión, de toda la organización, de todos los trámites, porque para eso fue constituida la fundación, y es una manera también de estar mirando futuros profesionales que pueden ser incorporados a la estructura, ¿no? A la propia empresa como trabajadores. Entonces es un vínculo donde la empresa está invirtiendo realmente en un futuro talento que le puede obviamente colaborar el día de mañana. Al mismo tiempo el estudiante sabe que esa empresa es la que lo está acompañando, y obviamente con la administración de la fundación. La verdad que nos sorprendió la buena aventura del programa, ha sido muy bien recibido y obviamente que año tras año nosotros continuamos visitando empresas. Algunas se suman al inicio, algunas se pueden sumar más adelante, pero el objetivo siempre es que haya cada vez más empresas mirando en esto una posibilidad. A diferencia de otros programas, este es un programa donde se invierte y el estudiante se lo devuelve a la empresa. O sea, es decir, que si el estudiante toma otro rumbo el día de mañana, la empresa tampoco es que perdió el dinero, sino todo lo contrario, el estudiante se lo va a devolver en la forma que queda pactada. Y es una manera de retroalimentar el circuito. Y de ahí un poco el eslogan de la Fundación. Nosotros decimos que la educación forma y transforma las sociedades. Y bueno, y estos programas van en esa línea. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Panorama Regional. Francisco Sierra es mi nombre y lo invito a que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos para conocer cómo crece una importante región del centro de la República Argentina. Muchas gracias.